En esta ocasión en Excel vamos a trabajar lo que son fórmulas, funciones, formatos en las celdas y todo eso combinado con operaciones básicas. Tenemos aquí primero lo que son las operaciones básicas de suma, resta, multiplicación y división, para lo cual vamos a utilizar lo que son fórmulas, ya que también podría utilizar funciones, pero en esta ocasión lo vamos a hacer con fórmulas. Tenemos aquí primero lo que es la suma, la operación suma. Esta celda amarilla va a ser el resultado de la suma de estas dos celdas. Entonces, para yo aplicar aquí la fórmula de la suma, me voy a ir a la barra de fórmulas, voy a escribir igual y voy a seleccionar las celdas que quiero yo sumar. En este caso sería esta celda, agrego el signo de suma y selecciono la otra celda que quiero que sume. En este caso sería esta celda, ¿no? Entonces sería 146 más 58. Esas dos celdas nada más y presiono Enter. Y aquí me da el resultado. 146 más 58 es 204. Si yo cambio aquí los números, 120 por decir, automáticamente también se va actualizando. ¿Ya? En este caso lo voy a dejar como está. Ahora, aquí lo que tengo que hacer es también ahora sumar, pero estas tres celdas. Hago el mismo procedimiento. Igual, selecciono la primera celda, que sería en este caso D3, esta celda. Agrego el signo más, siguiente celda, agrego el signo más, siguiente celda, la selecciono. Enter y ya estoy obteniendo el resultado. Igual si yo modifico esta celda, el número, también va a actualizarse el resultado. Ya lo voy a dejar como está. Ahora, tenemos aquí ya lo que es la operación resta. Es muy similar. En esta celda es la que yo voy a obtener el resultado. Por eso pongo ahí igual. Selecciono primero esta celda. El signo menos, que sería un guión. Esta otra celda. Enter. Entonces la resta entre 245 menos 120 es 125. Y el mismo resultado va a ser acá. Entonces me ubico en la celda donde quiero que aparezca el resultado. Me voy a la barra de fórmulas, signo igual. Selecciono la primera celda. Pongo el menos, que es el guión. Selecciono ahora la otra celda. Pongo el menos. Selecciono la otra celda. Y de ahí presiono la tecla Enter. Y me sale el resultado de esta diferencia. Si cambio los números, también va a cambiar el resultado. Y aquí están las tres celdas que se están restando. Para la multiplicación es muy similar. Estas dos celdas se van a multiplicar. Y el signo para ahí es el asterisco. Entonces me ubico en esta celda donde va a salir el resultado. Pongo igual. Selecciono primero esta celda. Pongo asterisco. Esta otra celda que quiero que se multiplique. Enter. Aquí hago lo mismo. Igual. Y selecciono la celda que quiero que se multiplique. Asterisco, esta otra celda, asterisco, esta otra celda, Enter. Y ahí me da el resultado. Para la división es muy similar. Me ubico en la barra de fórmulas, igual, y el signo de división es este símbolo slash, ¿no? Sería entonces esta celda, slash, con esta otra celda. Esos dos números quiero que se dividan. Enter. Y en este caso este es el resultado y me da con decimales. Aquí igual, pongo igual, esta celda, entre esta otra celda, Enter. Y ahí me da el resultado. De esta manera he aplicado lo que es la operación de la suma, resta, multiplicación, división a través de fórmula, que es muy diferente a una función.
Entonces existe la función suma, existe la función producto, pero no existe la función de resta. Entonces ahí, por eso, en este caso convendría mejor lo que es la fórmula, ¿no? Dependiendo de la operación que quiera hacer. Ahora tenemos aquí este otro ejemplo donde ya vamos a aplicar formatos, vamos a seguir con operaciones básicas y vamos a aplicar ya algunas funciones conocidas. Tenemos aquí las indicaciones. Me dice, en las celdas de montos de dinero, configurar el tipo de formato en moneda o contabilidad. Por ejemplo, esto de aquí es dinero, precio. El subtotal va a ser en dinero, el IGB en dinero, el total va a ser en dinero, ¿no? Entonces todo lo que corresponda a dinero dice el tipo de formato, moneda o contabilidad. Primero selecciono esto de aquí, que son los precios, solo está en números. Aquí yo encuentro el tipo de formato. Por lo general está en el formato general, puedo ponerle número, moneda o contabilidad. Y aquí tengo otros formatos según necesite. Puedo ponerle moneda, que ya está configurado previamente en soles, o puedo ponerle también contabilidad. Yo le voy a poner contabilidad. ¿Por qué? Porque en contabilidad se alinea. Y ahora, ¿qué ha pasado acá? ¿Por qué no se muestran los números? Porque es muy pequeña la celda. Entonces voy a ampliar aquí el ancho de la celda y miren, amplío un poco más. Aquí incluso me da lo que es en 2 decimales. ¿Cómo hago si es que yo no quiero que esté con decimales? Selecciono estas celdas nuevamente, clic derecho, formato de celdas, y aquí, como ya hemos visto anteriormente, tengo número, alineación, fuente, borde, relleno, etcétera. Estoy en número en contabilidad. Aquí tengo lo que son los decimales. Le puedo quitar los decimales si no quiero que me aparezca con .00. Si deseo lo dejo ahí, pero en este caso lo voy a poner sin decimales. Aquí también le puedo cambiar el símbolo. En este caso por defecto está en soles, pero podría cambiarle a cualquiera de estos. Lo voy a dejar primero ahorita en soles y van a ver. Ahí está, quedaría así, ¿no? Lo puedo seguir reduciendo si necesito también. Ahora, si yo le hubiera cambiado también el símbolo, nuevamente, clic derecho, formato de celdas, aquí puedo cambiarle el signo, digamos, quiero ponerle lo que es tal vez los dólares, entonces ahí está, y ya tendría el signo de dólar, ¿ya? Y así se puede cambiar, pero en este caso lo voy a dejar en soles. Ya le apliqué el formato y ahorita voy a seguir aplicando el formato también a los demás, a lo que corresponda, ¿no? Subtotal. Ahora, ¿qué dice? La columna subtotales es la multiplicación entre el precio y la cantidad. Ya, el precio y la cantidad. Y la multiplicación de estos dos es el subtotal. Entonces aquí voy a aplicar fórmula. Me voy aquí en la barra de fórmulas, estando en esta celda, barra de fórmulas, igual, y voy a seleccionar, ¿no?, la multiplicación entre el precio, que sería esta celda, asterisco, que es el por, la celda de cantidad, que sería esta celda. Tengo ahí la multiplicación de estos dos, enter, y ya tengo lo que es la multiplicación. Si se dan cuenta, ya está en formato de contabilidad porque yo ya lo puse previamente, pero ustedes lo pueden poner, ¿no?, así, para que esté todo en moneda. Ahora, para lo que es esto de aquí, podría hacerlo igual, uno por uno manualmente, pero en este caso va a ser mucho más fácil si yo me ubico en esta celda que ya tiene aplicada lo que es la fórmula. Me voy a ir aquí al extremo derecho, donde el cursor está cambiando con una cruz, y voy a arrastrar hacia abajo. ¿Para qué? Para que vaya jalando el mismo procedimiento. Aquí no se muestran valores porque la celda hay que alargarla un poquito más, y ahora sí, porque son números grandes. Entonces, como se darán cuenta, miren, hago doble clic, es la multiplicación de estos dos. Ahora aquí hago doble clic, es la multiplicación de estos dos. Hago doble clic, la multiplicación de estos dos. Y eso sucedió porque arrastré hacia abajo.
por eso fue. Y también recordar que no tiene decimales, ¿no? No tiene decimales. Recordemos que en formato le he puesto 0 decimales. ¿Ya? Por eso es 62.000, aquí es 241.500 y etcétera. En IGB, ¿qué dice? En la columna IGB es la multiplicación entre el subtotal y el 18%. Ya, entonces me ubico aquí en la primera celda, igual, me dice que es igual entre el subtotal, el subtotal sería esta celda, multiplicado, dice, por el 18%, entonces pongo 18 con el signo de porcentaje. Eso nada más es, dice, enter, y ya tengo ahí lo que es el resultado. Y arrastro esa misma fórmula hacia abajo para que también se actualice con lo demás. Ya con eso tengo ahí lo que es el IGB. Ya tengo esta parte. La columna total, dice, es la suma entre el subtotal y el IGB. Ya, me ubico aquí total. Voy a poner igual. Dice que es la suma entre el subtotal y el IGB. Ya, entonces sería esta celda más esta otra celda. Las dos celdas son la suma. Enter. Y ya tengo aquí la suma. Y arrastro también hacia abajo. Si aquí no se muestra es porque es muy poco el espacio y lo tengo que agrandar un poquito más. Ahí está. Ya tengo entonces ahí lo que es los totales. Ya tengo esa parte. Dice, calcular los totales promedio, máximo y mínimo de precio, cantidad, subtotal, IGB y total en las filas correspondientes utilizando funciones. Ya. Entonces, ahí, ¿cómo voy a hacer? Entonces, aquí lo que voy a hacer simplemente es, aquí los totales, podría hacerlo manualmente, porque el total de todos los precios sería la suma, ¿no? Podría hacerlo eso, pero ahora voy a aplicar funciones. ¿Y cómo son esas funciones? Me ubico aquí en la celda totales, porque quiero sumar el total de esto, el total de esto. Quiero el total de esto, el total de esto y el total de esto. Y esos valores van a estar aquí. ¿Cómo hago? Me ubico primero aquí, me voy aquí, aquí tengo yo lo que son las funciones. Miren, hago clic aquí para desglosar y por defecto tengo las funciones más conocidas, lo que es suma, promedio, contar números, máximo, mínimo y más funciones. Si yo me voy a más funciones, aquí puedo seleccionar lo que son todas las funciones y estas son las diferentes funciones que existen en Excel. Diferentes funciones que ya poco a poco iremos viendo algunas otras. En este caso me ubico nuevamente aquí y me voy aquí porque quiero la función suma. Hago clic aquí suma y por defecto ya se selecciona aquí todas estas celdas. Si está correcto, presiono enter y si no, cambio lo que es la selección porque puedo hacer un clic y arrastrar, ¿no? Para que sea solamente estas celdas. Enter. Aquí lo agrando un poquito más para que se muestre. Y así voy a hacer para los demás. Entonces, aquí ya apliqué lo que son la suma. Y si se dan cuenta, miren aquí dice igual suma y pongo, y ahí está todo el rango de celdas de dónde a dónde se ha sumado. Si yo hago doble clic en esta celda, ahí me indica cuál es el rango de esas celdas. ¿Ya? Aquí. Entonces, estando en esta celda que ya se aplicó la función suma, voy a ir aquí al extremo derecho inferior y voy a arrastrar hacia la derecha. ¿Para qué? Para que se aplique el mismo resultado acá. Pero aquí, miren si se dan cuenta, aquí hay un error, porque aquí la cantidad de productos no es en soles. Entonces selecciono esto de aquí y solamente esta celda le voy a poner que sea general, porque es un número, ahí no es dinero. Aquí sí. Y si se dan cuenta, miren aquí, hago doble clic aquí, es la suma de todo eso. Hago doble clic aquí, es la suma de todo eso. Doble clic, es la suma de todo eso. Doble clic, es la suma de todo eso. Para el promedio es muy similar. El promedio de solamente estos números. El promedio.
Entonces se me ubica en esta celda, me voy aquí a las funciones, ya tengo por defecto la función promedio, hago clic ahí en promedio y aquí se escribe automáticamente, ¿no? Igual promedio, y entre paréntesis está de qué celda, qué celda. Y aquí por defecto me aparece lo que es el precio del producto 1, incluso está seleccionando los totales, y ahí está mal, no debe ser así, sino debes seleccionarse solamente el precio de los 5 productos. Entonces manualmente voy a seleccionar, hago un clic aquí y arrastro para que solamente hasta ahí me saque el promedio. Enter. Ya está, miren, ahora aquí hago doble clic y solamente de estas celdas es el promedio. Nuevamente hacia la derecha voy a arrastrar para que también saque los promedios. Aquí le cambio nuevamente en general porque no es dinero aquí, ¿no? Miren, ahí está, solamente el promedio de esos montos es lo que está en cada uno. Aquí nuevamente me ubico ahora para hallar el máximo valor y el mínimo valor. Aquí voy a aplicar función máximo, función mínimo. Me ubico entonces en esta celda, nuevamente me voy acá y aquí dice max min. Entonces ahí está, esa es la función. Máximo, hago clic aquí y ya tengo el máximo. ¿De qué celda? ¿Qué celda? Miren, se está seleccionando todo. No, yo solamente quiero el valor máximo de estas 5 celdas. Por eso la selecciono ahí, enter. ¿Ya? Entonces el valor máximo es 100.800. Sí, así es, efectivamente, ahí está. Aquí lo mismo, entonces arrastro hacia la derecha y ya está. Aquí lo convierto, recuerden, en general, porque esto es un número. Ya está. Y para el mínimo es lo mismo, ¿no? Para el mínimo aquí función mínimo y solamente de estos 5 productos. Enter, ya está, y arrastro hacia la derecha. Aquí lo convierto en general. Mínimo significa que es el mínimo valor. El mínimo valor es 12.400. Es el mínimo valor. Y ya con eso he terminado esta parte de formatos, operaciones básicas y funciones, ¿no? Las más conocidas. Entonces pasamos a la siguiente hoja, que está aquí, y aquí tenemos uso de la función suma. Aquí tengo, miren, lo que son las ventas del día. Tengo los días del 1 al 10. Tengo lo que es comestibles, perfumería, panadería. Tengo los totales. Pero también tengo las ventas de comestibles, lo que fue al contado, lo que fue con tarjeta, perfumería, lo que fue al contado, lo que fue con tarjeta, y panadería, lo que fue al contado y lo que fue con tarjeta. Tengo aquí los montos, pero están en formato general. Tengo que yo asignarle lo que es el formato moneda, o en este caso el formato contabilidad. Como todo es dinero, voy a seleccionar desde aquí, todo esto voy a seleccionar porque todo es dinero, y le voy a poner contabilidad. ¿Ya está? Y lo voy a dejar con los 2 ceros. En esta ocasión le voy a dejar con los 2 ceros, que son los decimales. Lo voy a dejar con los decimales en este caso. Y voy a aplicar la función suma para hallar los totales. Por ejemplo, aquí, ¿no? Yo necesito el total de todo esto. El total de todo esto, aquí va a ir la suma. Entonces me ubico en esta celda, función suma, y por defecto ya está seleccionado todo esto, que es lo que sí necesito, enter. No se aprecian los valores, entonces aquí lo amplío un poquito más para que se muestren los valores. Ahora, ¿por qué se ha puesto en rojo? Porque yo lo he configurado en color rojo. Ojo, no es que así tiene que ser. Yo lo he configurado aquí en rojo. Aquí lo mismo. Yo lo he configurado para que sea rojo el resultado, ¿no? Eso hecho. Aquí también rojo. Puedo dejarlo en color negro, no hay ningún problema. Puedo dejarlo así. Y todo esto también que sea en color negro. No hay ningún problema.
A ver, aquí entonces, como es el total, simplemente para no estar haciendo lo mismo, como es lo mismo aquí, arrastro hacia acá. Todo, porque quiero al final los totales. Aquí lo amplío un poco más hasta que aparezcan los valores, ¿no? Así, ¿ya? Y aquí, ¿por qué no me aparece nada? Porque todavía no está sumando nada, por eso no aparece nada. Ahorita van a aparecer solitos porque voy a hallar estos valores. Aquí al contado. Necesito aquí el total de todo lo que es al contado. Necesito sumar este valor que es el contado de comestibles, este valor que es el contado de perfumería y este valor que es el contado de panadería. Entonces, ¿cómo voy a hacer? Me ubico en esta celda, me voy aquí a la función suma y aquí por defecto, miren, me está seleccionando todas estas celdas, que no debe ser así. Yo entonces ahí voy a borrar y voy a especificar qué celdas nada más quiero que se sume. Entonces, necesito que se sume esta celda y esta celda. Entonces, ¿cómo hago? Selecciono esta celda, ahí está, es el primer contado de comestibles, presiono la tecla control y ahora hago clic en esta celda. Sigo presionando la tecla control y ahora hago clic en esta celda. Ahí está. Y si se dan cuenta, para yo seleccionar así celdas separadas, porque al final están separadas, no están juntas, miren, se está poniendo con punto y coma. Entonces podría hacerlo manualmente también de esa manera, si no quiero presionar la tecla control, ¿no? Con punto y coma, ya está, son esas tres celdas, enter, porque es exclusivamente lo del contado. Si yo hago doble clic, miren, ahí está, solamente es lo del contado. Y ahora voy a arrastrar hacia abajo hasta ahí. Miren, si yo hago doble clic, solamente es eso. Si yo hago doble clic, solamente es eso. Si hago doble clic acá, solamente son de esas celdas. Y aquí lo voy a ampliar un poquito más para que se muestren los valores. Lo mismo voy a hacer para tarjeta. Selecciono aquí, me voy a la función suma y voy a seleccionar solamente, borro aquí, voy a hacer solamente lo de tarjeta. Presiono control, tarjeta, presiono control, tarjeta. Si no, lo separo con puntos y comas, ¿no? Enter. Y ahora jalo hacia abajo. Ya está. Si se dan cuenta, aquí lo amplío un poco más. Si se dan cuenta de lo que estaba en blanco así hace rato, ahora ya se está llenando la información. Si yo doble clic, porque es la suma de todo eso. Y ya la venta del día simplemente es la suma de estos dos valores, ¿no? La suma de estos dos valores entre lo que es al contado y tarjeta de todos los productos. Entonces me ubico aquí, suma y sumo solo estos dos valores. Solo estos dos valores. Hago la corrección. Solo estos dos valores selecciono. Enter. Ya está. Y jalo hacia abajo. Ya está. Esto lo amplío un poco más hasta que se muestre. Ya está. Y ya terminé. Ese es el uso entonces de la función suma. Me voy entonces al último ejercicio, donde tenemos aquí las operaciones básicas con fórmulas, ¿no? Pero en un ejercicio ya de préstamo de dinero. Entonces tenemos aquí 5 nombres nada más. Tenemos lo que es el préstamo de dinero, la oficina, el valor del préstamo, el valor real del préstamo, el plazo en meses, la cuota mensual, las cuotas pagadas y el préstamo cancelado. Tenemos entonces aquí, esto que está en naranja es lo que voy a hallar. Y aquí tengo las indicaciones, dice. El valor real del préstamo es la multiplicación del valor del préstamo por el 2% más el valor del préstamo en soles. Aquí voy a tener que aplicar paréntesis para las operaciones porque tengo que hacer fórmulas. Entonces dice, el valor real del préstamo, aquí, me ubico primero aquí, es la multiplicación del valor del préstamo por el 2%. Ah, ya, entonces ubico aquí. Pongo igual
dice que es el valor del préstamo, o sea, esta celda, por eso hago clic ahí, por asterisco 2%, y dice más el valor del préstamo en soles. Ah, ya, este mismo monto o esta misma celda. Entonces, ¿cómo hago esto? Por eso aquí lo voy a poner esto entre paréntesis, porque quiero que esto se haga primero en la operación. Y después dice, primero que se multiplique eso de ahí, el valor del préstamo por el 2%, y de ahí le voy a agregar el valor del préstamo, o sea, signo más el valor del préstamo. ¿Cuál es esa celda? Es esta celda, ¿no? Entonces hago clic aquí. En este caso sería la celda G20, entonces hago clic nuevamente aquí, ¿no? Entonces, ahí está. El valor del préstamo por el 2% más el valor del préstamo. Ahí está. Por eso, Enter. Ahí está. Aquí también ya lo he configurado en formato contabilidad que hemos hecho anteriormente, ¿no? Y simplemente arrastro. Lo dejo con los decimales también. Arrastro hacia abajo y ya tengo ahí. Este sería entonces el valor real del préstamo. Ahora, la cuota mensual. La cuota mensual dice es la división del valor real del préstamo, o sea, esto de acá, por el plazo en meses. Ah, ya, por eso. Entonces aquí voy a aplicar fórmula también. Entonces me ubico en esta celda. Igual, dice, es la división dice del valor real del préstamo, o sea, esta celda entre, porque dice división, entre el valor real del préstamo en soles, en meses, ¿no? Entonces, por eso el valor real entre la cantidad de meses. Entonces sería este de acá, el plazo, esta celda sería. Entonces, Enter. Este sería entonces la cuota mensual para este préstamo, ¿no? Porque son 36 meses. Entonces, arrastro aquí y ahí lo tengo. Finalmente, ya para saber cuánto ha cancelado el préstamo, me dice el préstamo cancelado es la multiplicación entre la cuota mensual, esta es la cuota mensual, y el número de cuotas pagadas. Este es el número de cuotas pagadas. Entonces hago clic ahí en esa celda. Igual me dice la multiplicación de la cuota mensual. Esta es mi cuota mensual. Hago clic ahí por, o sea, asterisco, y el número de cuotas pagadas. Este es el número de cuotas pagadas. Hago clic ahí, Enter, y ya me aparece el resultado. Pero aquí lo voy a ampliar un poco más porque no se mostraba. Ahí está. Voy a ponerlo acá y arrastro hacia abajo. Y esa sería la solución de toda esta práctica. Hemos utilizado entonces las operaciones básicas, fórmulas, funciones, tipos de formato, y espero se haya entendido, ¿no? Y de ahí ya continuamos con otra práctica. Antes de terminar, recordarles que si esto yo lo deseo imprimir, previamente tengo que haber configurado lo que es mi hoja de cálculo, ¿no? En este caso yo lo he puesto en estrecho y márgenes personalizados, ¿no? Estrecho, le he puesto en márgenes personalizados, le he puesto aquí horizontalmente, le he puesto en la disposición que sea horizontal, ¿ya? Le he puesto horizontal. Aquí en vista he ido a ver salto de página, que esté en una sola página, caso contrario tenía que arrastrarlo, ¿no? Para que esté en una sola página. Lo mismo he hecho aquí, ¿no? Ver salto de página para que esté en una sola página. Y de ahí ya simplemente podía imprimirlo, porque aquí también tuve que haberle hecho estrecho, también horizontal, también lo que es márgenes personalizados aquí horizontalmente, ¿no? De esta manera ya se puede imprimir. Y ahora voy para imprimir, quedaría así, ¿no? Así quedaría en dos páginas. Aquí obviamente selecciono todo el libro, porque está todo el libro, y ahí ya tengo mis dos cuadros, ¿no? De esa manera. Otra opción podría ser también para imprimir, selecciono todo esto, solo lo que quiero imprimir, selecciono todo esto, hasta ahí solamente selecciono, control P, y aquí
ya no sería todo el libro, tampoco hojas activas, sino imprimir selección. Y miren, imprimir selección, y ahí solamente eso te debe imprimir. Es otra manera de imprimir y ya con eso pueden presentar. Entonces, espero se haya entendido y nos veremos ya en otra próxima oportunidad.